Hola, ¿qué tal, apreciable público de Pulso? Muchas gracias por estar nuevamente en una edición más de Pulso Online. Y el día de hoy nos encontramos muy contentos de recibir aquí en el estudio a una de las figuras más emblemáticas del gremio periodístico, no solo en San Luis Potosí, sino en otras partes de la República Mexicana. Además, hasta el momento, el único acreedor al mérito periodístico y que justo hace unos días publicó de manera formal este extraordinario libro lleno de enseñanzas, de consejos, pero sobre todo de recuerdos y experiencias entrañables. Bienvenido, maestro Miguel Mora Martínez. Gracias, Daphne. No, siempre he tratado de decirle a la gente que no he sido maestro de nadie, que siempre he dado consejos, sí, pero maestro, yo aprendo de ustedes todos los días. Ustedes jóvenes me enseñan mucho porque han adelantado extraordinariamente a través de su preparación académica y a través de la tecnología, la cual no teníamos nosotros en nuestro tiempo. Pero bueno, maestro, bueno, está bien. Un maestro para muchos periodistas sobre todo, pero cuéntenos un poquito antes de entrar de lleno con este libro que acaba de publicar hace unos días, sí. ¿Cómo fueron sus inicios en este gremio periodístico aquí en San Luis Potosí? Fue realmente milagrosa mi entrada a la cuestión periodística porque yo no que pensé ser periodista, yo iba a un puesto donde recibía las noticias de las agencias noticiosas internacionales y las de México, se recibían en teletipo. Me las pasaban y yo tenía que puntear donde venían todas en mayúsculas y punteaba lo que era una letra mayúscula, el acento, la coma, es decir, tenía que ponerlas legibles para que el jefe de redacción las viera y las pudiera pasar a talleres, al proceso de los linotipos y los formadores y todo eso encantador en el sistema caliente de aquellos años de 1955, que ya hace mucho tiempo pasó ese extraordinario día. ¿Tenía cuántos? ¿17 años? 17, y sucede que una mañana el fotógrafo inquieto y siempre tras la noticia, Isaac M. Delgado, llegó a la redacción y ya estaba el director Antonio Estrada Salazar y le dijo: don Antonio, está el ratón Macías en el aeropuerto. Y el ratón era el gran campeón de boxeo de México. Y el director le preguntó al fotógrafo: ¿quién está en la redacción? No había ningún reportero. Pues nada más está el chiquillo de ahí del Divatel, que era el departamento donde yo estaba. Y dijo: pues se lo llevan, que haga la entrevista. Y usted, las fotografías. Señor, pero vaya usted y hace la entrevista, era muy impositivo. Y pues ahí voy con el fotógrafo y afortunadamente llegamos a tiempo todavía. El avión estaba estacionado ahí en lo que es ahora el Parque Tangamanga 2. Nos dejaron subir el avión, cosa que no se puede hacer en estos tiempos por la violencia y por la seguridad. Llegamos y nos sentamos ahí junto al ratón Macías. Estaba también otros boxeadores, Memo Díaz y el papelero Sánchez, que también eran buenos boxeadores. Y le hicimos la entrevista. Le dije yo a Isaac: tú haz las preguntas y yo apunto. Yo sé taquigrafía desde joven. Y apunté todo y también metí mi cuchara ahí con alguna preguntilla. Y estaban también los otros dos boxeadores y les hicimos entrevistas y regresamos a la redacción y vacié toda la información. Yo tenía, pues, influyeron en mí las noticias internacionales para poder hacer un lead bonito y le gustó al director.
y dijo, muchachito, usted se me viene a la redacción. Ah, señor, sí, ¿y qué voy a hacer allí, señor? Se me va a ir a policía, pero si yo no sé nada de eso, señor. Dijo, bueno, ¿quieres ser periodista o no? Pues dije sí, claro que sí, señor. Al ser su primera entrevista, ¿cómo se sintió? ¿Sintió nervios? Claro que sí, me sentí nervioso porque nunca había hablado y menos con una figura tan relevante, como Raúl Macías. Y al vaciar la información al día siguiente apareció en el Heraldo, pues muy profusa, en la competencia que eran los del Sol. Y era muy celoso porque las informaciones las quería exclusivas siempre. El Sol publicó una notita del Ratón y nosotros, Ratón, el Papelero y Memo. Todo. Así que salió muy importante la información y por eso me dijo, se me viene al redacción, muchachito. Bueno, pues sí quiero ser periodista, pero pues se va a policía. Entonces las agencias del Ministerio Público y los servicios secretos de aquellos años estaban en la calle de Reforma, Avenida Reforma, a un lado donde es el Charco Verde, que es la cárcel municipal. Pues el primer gran hecho sangriento que me correspondió reportear fue el que más me impresionó en mi vida. Había un accidente en los andenes allí de la estación del ferrocarril, todavía estaban los trenes de pasajeros. Y llegué con el fotógrafo a reportear y vi la gente y les dije, a ver, con permiso, soy de prensa, y me hicieron paso. Y al acabarse la gente, vi un cuerpo cortado en dos. El tren le había pasado y una parte acá y otra del otro lado. Un gran impacto. Un gran impacto. Peor, era el papá de una compañera mía de estudios. Una fuerte noticia que estuvo mucho tiempo en mi conciencia. ¿Y cómo logró de alguna manera superar ese trauma que tuvo? Pues sí, fue un trauma, pero a través del tiempo se me fue haciendo costumbre porque pues vi muchos casos de accidentes, de crímenes, pero duré poco en policía. Luego me pasó a Información General, donde tuve la oportunidad de convivir con dos damas que fueron seguramente las pioneras del reportear aquí en San Luis. Y siempre me daban consejos. A ver, muchachos, ahí está. Hágame una... Sí, cómo no, ahí estoy escribiendo. Es decir, casi me agarraron como secretario. Pero sí les aprendí y eran muy conscientes conmigo. El señor Estrada tuvo a bien darme lecciones de periodismo escritas y las conservo todavía con mucho orgullo. Lo que es la noticia, lo que es el periodista, el reportaje, etcétera, de muchos géneros. Maestro, a ya más de 6 décadas de experiencia en este gremio periodístico, tuvo muchos cargos, jefe de información, de redacción, subdirector, entre otros. ¿Cuál fue el que más impactó en su vida profesional y personal? Pues yo pienso que el de jefe de información, porque pues era mi ingreso a los puestos elevados que uno quiere conquistar cuando es reportero. En la charla que tuve bien dirigir a la audiencia que me acompañó en la presentación del libro, les comuniqué que un reportero de mucha experiencia me aconsejó: Mora, nunca deje de reportear, nunca acepte un cargo
de gabinete en la redacción. Y le dije, ¿por qué Villarreal? Héctor Villarreal se llamaba. Porque el reportero es parte de la infantería gloriosa del periodismo. Ya no va a tener oportunidad de ir por la noticia ni de estar al contacto de lo que sucede en la calle. Pues días después ya era el jefe de información y sucede que tenía razón Villarreal. Pierde uno el contacto con los hechos, con la noticia, con los amigos reporteros, pero alguien tiene que hacer el trabajo de gabinete, de seleccionar la información, de jerarquizarla, de presentarla, porque antes teníamos esquemas a escala y allí trazábamos la plana que íbamos a presentar al día siguiente. Y pues me sentí muy orgulloso de ese nombramiento porque me daba oportunidad de ir escalando, si se podía, de ir escalando puestos. Claro. Sí, tiempo después fui el jefe de redacción del Heraldo y jefe de redacción del Momento, que alguna vez me concedió el honor de subdirigirlo, porque había salido de la organización el señor Nacho Rosillo, por diferencias entre los directivos. Yo estuve ahí como subdirector, pero como usted me pregunta, ¿cuál satisfacción le dio más orgullo? La de ser jefe de información. Jefe de información. Y sin duda durante todos estos años al frente de un periodismo activo tuvo la oportunidad también de conocer a muchas celebridades, a María Félix, a Cantinflas, sí, entre otros. Bueno, es que pertenecí yo a una asociación mexicana de periodistas de radio y televisión, Delegación San Luis. ¿La primera generación? No precisamente, pero sí ya había estado el maestro Alfredo del Río como presidente nacional y cada año hacían entrega en una gran ceremonia de trofeos aztecas de oro y nunca salió ese evento de la Ciudad de México. Cuando estaba el maestro Jonquitud Barrios como gobernador, ellos propusieron a San Luis como sede de ese evento y se lo presentamos al maestro un buen día que nos recibió en su despacho de gobernador y dijo, déjenme ver, muchachos. Agarró el teléfono, se comunicó con Neibar Castilla, que era su tesorero y yerno también, y le dijo, Eibar, te mando a los muchachos de la PRI, trátamelos bien. Eso fue todo. Es decir, trátamelos bien, atiéndelos en lo que ellos necesiten. Y nos autorizó 4 millones de pesos de aquellos buenos pesos para el pago de la organización. Vinieron grandes artistas del cine y la televisión, Cantinflas, el elenco de aquella novela ¿cómo se llamaba? Bueno, una novela así, telenovela de misterio, de una Lola Beltrán, vino Jacqueline Andere, vinieron José Ángel el Cuervo, aquel que cantaba soy de Penja, no, de Zacazonapan, Miguel Antonio creo que se llamaba. Y tuvimos la ocasión de hablar con Cantinflas, qué agradable individuo, siempre en serio y una bromita, en serio y una bromita. Muy hermosa persona, desde la gente que más he tenido gran satisfacción de haber hablado con él. Lo de María Félix fue mucho tiempo después, porque ella vino a presentar la exposición de su nueva pareja, Antoine Zapov, europeo.
él tuvo un concepto muy diferente de lo que eran los indígenas de San Luis, es decir, ahora los pueblos originarios. Y la entrevista, la rueda de prensa fue en el Hostal del Quijote. Muchísimos periodistas, lógicamente, y a mí me tocó a un lado de María Félix, pero en la misma mesa. Era muy difícil de que contestaran una buena pregunta, y es que hubo preguntas muy difíciles o muy ingenuas y hasta a veces hasta groseras de los muchachos, que siempre cuando hay una entrevista hay que charlar, no es uno un torquemada para exigir la contestación del funcionario, del actor, de la actriz. Siempre hay que tratar de charlar. Sin embargo, perdón, fue una entrevista en un ambiente tenso que, si no mal recuerdo aquí, usted lo narra, que fue usted a través de su pregunta quien suavizó el ambiente. Lo suavicé porque estuve pensando, bueno, no va a contestar ninguna pregunta que le hagan directa. A Pepe Noyola, creo que se apellida, que es de Televisa, ella estaba enojada con Televisa. Y señora, ¿de dónde vienes? ¿De Televisa? No quiero nada con Televisa. No tengo nada ya. Entonces yo estuve urdiendo una pregunta que le llegara. Y le dije, señora, vengo, estaba yo en la revista ¿Qué tal? La que sí tenía contenido. Vengo de la revista fulana de tal. Usted ha sido la gran estrella del cine mexicano y del teatro también. Siempre la hemos admirado. ¿Qué? ¿Nos va a dejar sin una nueva película? Y se me quedó viendo y dijo, ¿tiene usted dinero, compañero? Le dije, no, pero a lo mejor usted sí. Dijo, no, es que se necesita mucho dinero para hacer una película. Y comenzó a hablar de algunas cosas que ella tenía en mente, y esa pregunta fue base para la información de los medios aquí en San Luis. La revista aparecía cada 15 días, pero bueno, eso me dio gusto. Sí, Silvia Pinal, no, esa Silvia Pinal, qué hermosura de mujer, sin agraviar. Ahí la tengo yo en el libro. En la foto aparece la mamá de la maestra Carrillo de diseño gráfico. Ella se llama Irma Josefina Chávez de Carrillo porque su esposo fue director de XXQ Radio Universidad mucho tiempo. Desgraciadamente ya ha partido a otra dimensión. Pero allí aparece Irma, bellísima, compitiendo con el grado de belleza con Silvia Pinal. Nada más que Irma era más jovencita, lógicamente. Pero es una bonita foto que conservo yo en el original que me regaló el Chato Isaac. Ahí la tengo como un tesoro para mí. Claro que sí, maestro. Cuéntenos un poquito sobre este libro, Una flor sin pétalos ni aroma. ¿Qué representa? Sí, originalmente se llamaría como una flor sin perfume, porque entre los periodistas hay un dicho por ahí que habla de que periodista que no tiene aliento alcohólico es como una flor sin perfume. Y no es cierto, es una situación muy especial de que no tenía que hacer, ¿verdad?, para ponernos eso. Yo he conocido periodistas muy importantes que no beben. Yo sí bebí en mi tiempo, fui muy calavera, digamos, pero es que caí en manos de los periodistas de mayor edad y pues ellos sí bebían y pues lógicamente me fui haciendo a su forma de gozar la vida, de platicar, de criticar la noticia, en fin.
Que por cierto, perdón, tiene aquí también una anécdota, ¿no? Que le anticiparon su muerte y resultó que estaba bajo los efectos del alcohol. Terrible, sí. Sucede que en Aguascalientes había ido con dos periodistas que ya han fallecido, Francisco Sánchez Ureña, fotógrafo, y Aniceto Silva Segura, que era de San Luis Potosí, pero estuvimos en Saltillo, estuvimos en Aguascalientes y luego en León. Y ahí se quedó él a vivir y supe que ya había fallecido. Muy buen amigo, muy buen amigo. Él y yo teníamos en común un cuarto del Hotel Avenida en la avenida 5 de Mayo de Aguascalientes. Y un día nos fuimos de parranda de plano. Y botanas picosas y caldosas con cosas como mole y así se nos pasaron las cucharadas, lógicamente. Y cuando llegamos al hotel, yo ya iba muy cansado y me subieron a mi habitación y me arrojaron ahí en la cama y los tres, ellos dos y el administrador del hotel siguieron su parrandilla ahí en la recepción. Pues lógicamente, antes no me dio una congestión alcohólica porque vomité. Yo tenía vestido una chamarra blanca. Y algo se le ocurrió a Aniceto de ir por un libro al cuarto. Y fue y me vio pues, lleno de cosas rojas y gritó, ¡ya mataron al Mora! ¿Cómo? Ya mataron. Eran las 3 de la mañana. Y pues todo el hotel, los huéspedes se levantaron asustados de qué había pasado. Ya subió el administrador y me dijo, no, hombre, que mataron. Está bien borracho. Sí, efectivamente, ya me había matado este hombre, pero cosas de la... Experiencias. Experiencias de la vida disipada que a veces llevaba. Por eso se llama así el libro, porque hablo de algunos ejemplos del vicio del alcoholismo. Y termino con una entrevista con el doctor Neumann, papá de Ana Neumann, que está en el Museo Otoniano. Y una vez me entrevistó ahí en su programa de XXQ y me dijo, ay, ¿a poco viste algo de mi papá? Dije, sí, un gran hombre, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Hombre, un señor con mucha idea de cómo tratar a la gente con problemas de vicios, de mentales. Él fue director de la clínica aquella que se llamaba Clínica Chico Sein. Chico Sein fue un gobernador potosino que enloqueció durante su mandato y por eso se llama Clínica Chico Sein. Le cambiaron el nombre, la gente le decía la Casa de la Risa, quién sabe por qué. Y le cambiaron el nombre cuando el doctor Neumann, Everardo, se hizo cargo de la dirección del nosocomio. Y se le quedó el nombre de doctor Neumann, gran hombre que yo recuerdo por sus consejos y sus consideraciones para nosotros. Y por eso hago la aclaración allí de que estuve yo también tocando fondo en una situación muy especial, pero afortunadamente aquí estoy, como que me salvé de ese abismo que había caído, porque muchos de mis compañeros, desgraciadamente, el alcohol se los llevó. Se los llevó. Maestro, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que ha tenido, que le ha dejado el periodismo? Alguien me dijo, oye Mora, tú has sido periodista mucho tiempo, sí, ¿y por qué no eres rico? Les dije, porque el periodismo no da para hacer riquezas. El periodismo es rico en experiencias, es rico en satisfacciones, es rico porque da mucho gusto trabajar en este universo tan hermoso
que es el mundo de la información. Yo creo que esto es para mí algo maravilloso que también le dio mucho color a mi vida. Me encantó ser periodista. Un día me preguntó en un bar una persona, oye, Mora, si tú volvieras a nacer, ¿qué querrías ser? Le dije, periodista, una vida como la que he llevado. Claro, con algunos situaciones de que corregir, como eso de caer en las garras de los vicios, pero afortunadamente ninguna droga, ninguna, nada más el alcohol. Claro que sí, maestro, precisamente, ¿hay algo de lo que se haya arrepentido o algo en todo este mundo del periodismo o algo que hubiese querido hablar o no hablar en su momento? Pues no, porque sucede que nuestras informaciones se publicaban corroboradas, no dábamos noticias falsas nunca, ahora se llaman fake news, ¿verdad? No, todo era verdad. Los periódicos antiguos tenían una gran credibilidad. Los lectores, oye, fíjate que hay esta situación. ¿Quién lo dice? Lo dice el periódico. Ah, entonces sí. Y ahora, bueno, pues la situación informativa ha cambiado mucho. Ya los problemas sociales de la gente de todos los días cotidianos se han olvidado. Y los políticos se han apoderado de las planas de los periódicos. Sucede que todos los días, fulano de tal dijo ayer, sutano, todos de la Cámara de Diputados, de los senadores, el funcionario fulano. En nuestro tiempo, y me tocó el tiempo navista, por cierto, y yo cubrí toda la información del doctor Nava, tanto aquí, en los motines que hubo aquí en la Plaza de Armas, y su campaña para gobernador, cuando estuvo López Dávila de contrincante. Yo al doctor Nava lo estimé mucho porque era muy consciente y sobre todo con la gente muy tratable, siempre tratando de servir a San Luis Potosí. El único problema que tuvo es haber regresado a la contienda política cuando ya había renunciado a esa situación en un mitin que hubo en Tequis, su barrio, después de haber estado preso en el campo militar número 1 en México. Y yo le digo ahí en el artículo del grito de la muerte, porque me tocó la balacera del 15 de septiembre de 1961, cuando yo pasaba con mi esposa, que éramos recién casados y era día de mi descanso, allí en la esquina de Madero con el Jardín Hidalgo, había un café, se llamaba La Oficina. Era un edificio de departamentos de un señor Indalecio, que era español. Y cuando pasamos por ahí en la noche del grito, vino el apagón y la balacera comenzó. De arriba, de abajo, de todos lados. Y corrimos, ella y yo, vivíamos por 5 de Mayo. Y nos refugiamos en el quicio de Laboratorios Torres Zúñiga, que era un negocio creo que todavía existe. Y dije, bueno, pues hoy no soy periodista porque no voy a poner en peligro a mi esposa, que está pues recién desempacada mi vida, ¿verdad? Y nos fuimos corriendo hasta aquí, hasta cerca de Fuero. Por ahí vivíamos en 5 de Mayo. Nos metimos, nos encerramos y Dios que socorra a los que se quedaron. Han quedado allí con la violencia de esta noche. Ahí estaba Fausto Zapata precisamente. Como reportero lo tuve yo en mi tiempo. Yo era el jefe de información, estaba Fausto Zapata, estaba Manuel Antonio Méndez Guerrero, Gamaliel Aguilera,
Y los fotógrafos Pepe Macías, el Chato Isaac, ellos cubrieron toda la información. Y muy bien presentada, por cierto, muy bien reporteada. Desgraciadamente, las autoridades reconocieron que había 2 muertos. Y yo vi a mucha gente cuando se encendió la luz, todavía estábamos allí, en el quicio. Yo vi mucha gente tirada ahí enfrente del palacio. No sé si estaban pecho a tierra, muertos, heridos, no sé. Como le dije, pues yo ese día descansaba y estaba recién casado y me fui del lugar. Del lugar, sí. Finalmente, maestro, perdón, ¿cómo ve el periodismo actual aquí en San Luis? Pues me parece un periodismo extraordinariamente bien cimentado con esta tecnología tan importante, sobre todo de los teléfonos inteligentes. Nosotros íbamos tras la noticia porque había que reportear como la agenda de Dios, como dicen en las redacciones de los periódicos. Ahora la noticia la tienen en la mano y ya la redactan, pero son muy acuciosos en la cuestión de preguntar en una entrevista. Me gusta. Muy bien. Me gusta mucho la época, nada más que le digo que en aquellos tiempos el político que quería aparecer en las páginas del periódico tenía que pagar tarifa doble. Y decían, oye, di algo de mí, aunque sea malo, para aparecer en las plazas. Ahora los políticos se apoderaron de la información y hay más información política que hechos de la sociedad. De la vida diaria. ¿Cómo es su sentir? ¿Cuál es su sentir en su regreso aquí a su casa, Pulso, maestro? Me siento muy satisfecho de haber estado aquí. Un día me encontró Pablo Valladares allí, mi hijo. Me estaba tomando unas fotos durante la comida de Pulso, de aniversario. Estaba yo parado ahí a un lado de la rotativa. ¿Qué le pareció? Señor, le dije, me siento muy orgulloso de haber regresado, aunque sea de visita, a mi periódico. Cuando quiera venir, ya sabe, bien recibido. Claro. ¿Ya se fue? Grandes recuerdos y experiencias, maestro. Estoy aquí. Noticias muy importantes. Curiosamente, yo comencé en deportes porque el Ratón Macías apareció en deportes y terminé escribiendo de deportes. Cuando me retiré de Pulso, porque me dijeron, hubo una reingeniería y me dijeron, señor Mora, hágase cargo de la sección deportiva, a usted le gustan mucho los deportes, ¿sí? Y me hice cargo de esa sección con Gerardo Zapata, estaba aquí como editor, que es el que está en comunicación social del gobierno del estado, y con otro muchacho, Jorge Lerma, que él se fue muy pronto y nos quedamos aquel y yo. Hice una columna que se llamaba El Pibe en Pulso durante más de 10 años, que me dijo Armando Acosta, oiga, escríbanos algo bonito, con su estilo. Y sí, fue una columna muy diferente, pero la vista ya no me ayuda, las piernas tampoco, así que ya no le atino a las teclas. Dicen, pues hombre, hay programas para dictarle a la computadora. Sí, pero sucede que yo no puedo dictar, no sé. Yo me siento ante un teclado y me salen las ideas, así como un pianista cuando está haciendo alguna composición. Claro que sí. Maestro, muchas gracias por haber estado aquí. Pues muy honrado con la invitación. Es para mí una experiencia nueva estar en un estudio de internet. Así es. Pulso Online. Pulso Online, así es. Pulso Online. Miguel Mora Martínez, uno de los mayores exponentes en el gremio periodístico potosino,
Yo soy Dafne Medina y te espero en una edición más de Pulso Online. Gracias, maestro.